buenas tardes. Bienvenidos a Interceramic, a sus órdenes. Soy Rosario Almeida y tengo hoy el privilegio de presentar a unas leyendas de la arquitectura en todos los sentidos. A dos personas, dos arquitectos muy conocidos por todos nosotros que aman esta profesión de la arquitectura como pocos yo he tenido la oportunidad de conocer, que estén tan entregados y que admiren tanto esta profesión y este quehacer de la arquitectura. Es un privilegio, un placer, pero con muchísimo cariño. Además, quiero presentarles a los arquitectos Félix Sánchez, Javier Sánchez, que nos acompañan hoy en este marco de presentaciones que estamos teniendo alrededor del Día del Padre. Es muy interesante ver cómo el interés o las ganas de hacer algo se va transmitiendo a través de generaciones. Y en este caso son 3 generaciones, y no voy a presentar más ni voy a dar más explicación porque ellos mismos van a hablar de su obra y de cómo ha sido su trayectoria. Arquitectos, ¿están por ahí? Aquí estamos. Encantados, Hola. encantados. Encantados. Pues, ya saben con qué cariño los tenemos aquí. Son ustedes unas personas muy especiales para nosotros en lo personal, pero para Interceramic sobre todo. Entonces, pues encantados de que hayan aceptado esta invitación de estar aquí con nosotros para compartir con tanta gente que tiene interés de saber de su vida, de su trayectoria, de cómo han hecho este trabajo a través de todos estos años. Entonces, pues sin más, yo los dejo con los arquitectos Félix Sánchez y Javier Sánchez. Encantados de que estén por aquí. Pues muchas gracias, Rosario. Muchas gracias a la familia Interceramic. Gracias a Víctor Almeida, a Jesús Barney, a ti, desde luego, a Ana Canales y a Paulina Aguirre por recibirnos, muy honrados. Va a ser interesante porque mi padre, el arquitecto Félix Sánchez Bailón, el arqui mayor, como le digo yo, nació en Chihuahua, en Ciudad Juárez. Es de mero Chihuahua y viva Chihuahua. Se vino a explorar la Ciudad de México, le tocó vivir en un cuarto de servicio en el centro histórico y de ahí empezó una saga maravillosa. Yo ya nací en una casa moderna hecha por él y sin darme cuenta, pues viendo lo que mi papá vivió con intensidad y pasión, la manera como vivía, como disfrutaba la vida, como tenía un compromiso social y una crítica muy fuerte que nos la inculcó desde el principio de valores y de justicia social y de lucha, pues yo dije, caray, se me antoja ser así, y de alguna manera él tuvo una cosa que yo le admiro y le aprecio, y la repetí con Javier: no se metió en mi carrera para nada. Dijo, ahí están los libros, tú ya sabes lo que hacen los arquitectos, si quieres alguna consulta me lo preguntas. Y bueno, mucho se especula que si el arquitecto, que si la herencia, que si el talento se hereda, que si el arquitecto se hace o que si nace. Pues van a ver ustedes una saga que es la de estos 3, mi padre, yo y Javier, con quien hice exactamente lo mismo, y por eso me llevo tan bien con él. ¿No? Bueno. Gracias, jefe. Claro. Pues empecemos. Bueno, no, di algo, perdón. No, lo que pasa es que podría agarrar tus palabras y volverlas a decir tal cual, porque así me ha tocado vivir igual. Y además estamos en una una definitiva 4ª generación con la hija de Javier y de Lore, que Lorenza, que está estudiando arquitectura de paisaje. O sea, le viene a dar una suavidad a la arquitectura y eso nos tiene muy felices. Exactamente, es un gusto absoluto volver a compartir la arquitectura con mi hija y con mi padre, ¿no? Entonces, les vamos a compartir una presentación que es un poco extensa, por eso vamos a brincar de frente ahí, para dejar algo de tiempo para poder platicar con el público. Gracias. Les pedimos que sus preguntas las vayan mandando al chat para que después nuestros anfitriones puedan de alguna manera hacérnoslas saber, ¿no? Entonces, les comparto la presentación y arrancamos. Bueno, esta frase de Luis Kahn es muy inspiradora porque
un poco las ciudades es el lugar de haberes, en donde un niño caminando encuentra lo que va a ser el resto de su vida. Y ahora, gracias o después de la pandemia, yo creo que la ciudad y el campo van a tener que estar unidos de una manera nueva, y eso es muy estimulante para el futuro de las ciudades y de la vida en el hinterland de la ciudad. 3 generaciones, la ciudad vista a través de la vivienda, porque es a lo que nos hemos dedicado de una manera. Aquí mi padre, que murió de 53 años, a los 35 años le tocó la suerte de hacer la Torre de Ciencias de Ciudad Universitaria con Raúl Cacho y con Eugenio Pechar. Y yo de repente me acordé que tenía una corbata que se parecía y tenía yo la misma edad y un saco igual, y dije, le voy a hacer este homenaje a mi padre y a mi madre, que se emocionó. Y cuando Javier cumplió 35 años, le dije, pues tienes que hacer lo mismo, te tienes que poner una corbata. No lo logré, pero ahí está la misma columna y ahí empieza la saga. En 1910, bueno, la Ciudad de México era chiquitita. Ahí está mi padre, que nació en 1915, que le tocó hacer muchos proyectos. Y en esa época, bueno, pues ahí está Luis Barragán con todo lo que empieza a hacer. Aquí está, estoy yo con mi tío Gustavo Aguilar, arquitecto que ya falleció, él vivió 100 años, y le presentó a mi madre, porque eran compañeros de la escuela. La tesis que hicieron, ese soy yo, que yo ya nazco en 1944, como dije, muy moderno. A mí me tocó vivir en una casa hecha por mi papá en la calle de La Paz, que fue La Paz hasta que apareció el Sanborns y se acabó La Paz. Luego, bueno, pues en esta época de 45 a 49, pues finaliza la Segunda Guerra Mundial, y en México se hace el CUPA, y realmente es algo que marca a mi padre en términos de lo que se va a dedicar el resto de su vida. En esa época podías trabajar en tu despacho y trabajar en el gobierno. Mi padre logró hacer eso y se dedicó de lleno a la vivienda popular en el Banco Hipotecario de Obras Públicas. Le tocó la suerte de ser seleccionado por Carlos Lazo y Mario Pani y Enrique del Moral como un grupo de arquitectos que daban clases, y le tocó hacer la Torre de Ciencias, como lo dije. Y un proyecto urbanístico muy importante de mi padre, pues es Jardín Balbuena. Bueno, primero la unidad modelo y luego Jardín Balbuena. La unidad modelo que aparece ahí, Ciudad Universitaria. Sí, la Torre de Ciencias y el edificio de posgrado de arquitectura. Y luego esto es el Jardín Balbuena, que es un proyectazo, ahí está. Son momentos de gloria estelares de la vivienda popular. Cuando llega uno en avión a la Ciudad de México, si uno se pone abusado, ahí encuentra de pronto un gran conjunto con espacios públicos hermosos. Ese es Jardín Balbuena. La maqueta, algunos de los proyectos. Que además es un proyecto de colaboración, porque muchos arquitectos, Ricardo Flores y otros arquitectos participaron aquí, ¿no? Entonces, sí, hablaba como de esta época de las colaboraciones, ¿no? Por supuesto, la Ciudad Universitaria ya la mencionó mi papá, pero aquí hay otra, y en fin, algo que creo que es importante retomar. Si hay algo que es importante en la arquitectura, son lo que yo llamo las Cs. La estética, estática, la economía, el equipo, la ecología, todas esas cosas es de colaboración. Este es un proyecto de Ricardo Flores que a mí me encanta, fue mi maestro, en donde hace una metáfora de los espacios servidos y los espacios que son, es decir, los que sirven y los que son servidos. Sí, ahora sí que parafraseando al maestro Kahn con el que empezó la charla. Exacto. Esas casitas. Y luego los análisis y de investigación que hace mi padre con el arquitecto Carlos Becetina, y es muy interesante esta gráfica porque demuestra cómo se pueden construir conjuntos mezclados con casas, con edificios de 3 pisos, de 4 pisos y hasta 8 o 10 pisos. Y esta gráfica es muy interesante, la del lado izquierdo es la que hace mi padre, y entonces habla de las economías de escala,
y la izquierda la retoma Javier, y es muy interesante lo que nos va a decir. Bueno, yo un poco hacía, un poco sarcástico, cómo se ha vuelto absurda la ciudad a partir de los estacionamientos y cómo los estacionamientos lo único que hacen es encarecer la vivienda, ¿no? Yo no creo en el modelo, por supuesto, como mi padre tampoco, en el modelo pues, del automóvil en la ciudad, ¿no? La ciudad es densa y debe de ser de transporte público y peatonal, ¿no? Sobre todo. Y la vivienda, pues es el ladrillo de la ciudad, como lo hablaremos, es lo que construye ciudad y la planta baja, pues es lo más importante, ¿no? Y muchas se han vuelto estacionamientos, tristemente. Luego, justamente, mi padre, junto con Aquiles Mireles y Raúl Izquierdo, desarrollan la cartilla de la vivienda, que es una cartilla para un México todavía rural. Pienso que hay una imagen. Estos son unos dibujos de lo que podía ser una unidad de cocina-baño, la siguiente, y básicamente esta frase de mi padre me parece que lo marca. Dice, sabemos que cuando este material se difunda, habrá algunas personas del sector profesional que nos critiquen por divulgar secretos profesionales, mas esto en realidad no debe importarnos, puesto que su objetivo es otro. Es sabido que más del 60% de nuestra población vive en el campo, en regiones donde no llega el servicio del profesional de la construcción. A ese segmento va dirigido nuestro esfuerzo. Es una visión de lo que hoy es el open source, ¿no? El subir unos dibujos y que se puedan utilizar. Me parece que es maravilloso, ¿no? Y ahí está mi padre con Richard Neutre, Carlos Lazo, es el cuate que está sin corbata. Aquí. Bueno, no, acá, en la foto. Ahí está Richard Neutre. Perdón, acá, ¿no? Acá está. Ahí está Juan O'Gorman, Carlos Guillermo Rosell, mi padre. Sí, acá está el abuelo. Ahí está el abuelo. Y acá está el abuelo. Y ahí está el abuelo en un mural de Chávez Morado en la Torre de Ciencias, junto con Eugenio Pechar y Raúl Cacho. Este es un edificio que hizo mi padre para el Banco Nacional Hipotecario, que está ahí en la plaza de donde está el Monumento a la Revolución. Y este proyecto que nunca se hizo, me parece que es una aportación porque retoma todos los principios lecorbusianos, pero en un edificio alto en donde el pasillo está iluminado. Desgraciadamente este proyecto no se hizo, pero es una idea que, bueno, ahí está y nos inspiró tanto a mi hijo como a mí a meternos a esta línea de actividad. ¿La que sigue? Finalmente aquí hay un conjunto que lo hace en 1960, casi al final de su vida, en donde, bueno, pues en los 60 se convulsiona México con el 68, la Marcha del Silencio, la que sigue, ¿sí? Y las Olimpiadas. Y bueno, en 1960, aquí como que se nos traslapó, lo nombran asesor de vivienda y imagina unos apuntes para un programa de vivienda nacional. Él soñaba con una secretaría y justo muere antes de la creación del Infonavit. Pero crean lo que estuvo luchando porque eso sucediera. Finalmente, en México, cuando políticamente te equivocabas, cuando era el partido único, pues mi padre se va por un político para presidente, se equivocan y los marginan y se queda sin chamba. Y entonces, pues gracias a su prestigio, la OEA lo invita a ser asesor de vivienda popular en Centroamérica y muere en Washington. Yo digo que muere de nostalgia y de una vida muy... Se comió la cuerda muy rápidamente. Nos llenó de pasión y bueno, pues aquí estamos. Y luego esa es una foto que me parece que es importante porque es cuando nos recibimos en la encerrona. Ahí está Eugenio Pechar, hijo, ahí está Mario Shedman, ahí está Pedro de la Paz. Luis Sánchez Renero no salió en esa foto, pero desde 1968 estamos juntos en el despacho que acaba de cumplir 48 años de existir. Y luego, curiosamente, la oficina de integración que fundamos Luis y yo, está en la calle de Culiacán 114 y muchos años después Javier ocupa Culiacán 123. Take it. Sí, no, yo nazco en 1969. Hablaremos de ese lugar, pero pues por supuesto yo siempre me tocó vivir en el barrio, en la Roma
sur, y pues mi casa siempre ha sido el barrio, digamos, el centro de ciudad, ¿no? Gracias a eso. O sea, estas cosas son premoniciones, pero pues es lo que es, ¿no? Bueno, ya lo comentamos, la creación del Infonavit, y luego se viene la primera crisis económica que me toca vivir ya con hijos, y que pues, todo mi desarrollo profesional, el 76, el 82, el 88, el 94, el 2009, y ahorita esta última, que sí es un madrazo gigante el que estamos recibiendo todos. Pero bueno, aún así hemos podido pelearnos con un ojo en blanco y saber que la arquitectura es un servicio y que no es para adornarnos, se trata de servir a la gente. Y si logras hacer algo bello, qué mejor. Esta casa, que es una casa que la hicimos y la construimos en 1970, refleja un poco esta visión de la arquitectura, un poco a lo Benjamin Thompson, con la losa de casetonada de plástico que se quedaba aparente, con el tabique, con la columna, o sea, todo un lenguaje de lo que querías hacer. Yo tenía en ese momento, pues, ¿qué? 28 años. Luego, otras casas en donde empezamos a descubrir la posibilidad de hacer el patio que ilumina y permite que sea una... Si algo pasó en la arquitectura moderna fue el manejo de la luz. Siempre la arquitectura era sombría, y en el siglo XX la luz se convirtió en el gran protagonista. Bueno, tú, así la maestría. Bueno, justamente empezamos a hacer casas, y yo un día dije, ya no puedo seguir haciendo una casa más grande, yo tengo que dedicarme a otras cosas, y me fui a estudiar una maestría en diseño urbano y urbanismo, y regresé a hacer lo que ha sido nuestro desarrollo. Los viernes de Cubas eran pláticas fantásticas en donde yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de conocer a Mario Pani en una charla informal, y a muchos otros arquitectos. Humberto Recalde, por supuesto, siempre fue un protagonista de esas charlas, ¿no? Nuestro gran maestro y amigo, ¿no? Es que fíjate que es importante eso que dices, porque la arquitectura se transmitía oral. Mario Pani logró mantener una revista porque la pudo financiar, y es el gran promotor, es uno de los arquitectos más importantes de México, que se le debe mucho. Y el maestro Pani nos invitó a colaborar en su revista, y nosotros hacíamos estas tertulias: vente a tomar una cuba y vamos a platicar de arquitectura, de fútbol, de cosas de la vida. Y lo hicimos durante muchos viernes. Luego, pues en 1973, ya con el Infonavit, Mario Shednan está trabajando en el Infonavit, Eduardo Rincón es el arquitecto encargado de los proyectos, y nos dan esta oportunidad de hacer este conjunto en donde hacemos esta casa tienda. Ahí está, pensamos en el diseño urbano de la banqueta, de los polígonos, de los pilonos para separar el peatón, etcétera, una serie de cosas. Y de ahí nos agarramos. Enrique Ávila, que fue nuestro maestro, le tocó ser director del Fobiste, del Fobiste, y nos invitó a hacer este proyecto. Realmente le tengo que agradecer la confianza que nos tuvo. Éramos unos escuincles y nos echamos este segmento de ciudad en donde en 10 hectáreas metimos 1,500 viviendas, tratando no de hacer un conjunto, sino hacer un espacio en donde hubiera sentido de pertenencia, callejones, cul-de-sacs, juego de departamentos en 5 pisos o en 10, y variedad. Hicimos como 20 diferentes versiones, y no un prototipo que se repite 1000 veces y construyen 10,000 casas así. Este proyecto, bueno, es aquí cuando dice Javier que vivió en el barrio. Yo un día dije, pues oye, pierdo muchísimo en el coche para ir a comer a mi casa, porque la comida era muy importante para mí, educar a mis hijos en la casa. Un día dije, bueno, si compro un terrenito en la Roma, voy a poder vivir ahí, y me puedo ahorrar hasta 3 meses de trabajo de lo que pierdo en los 70s, ¿eh? Ahora se perdería más. Y entonces, pues por eso a ellos les tocó vivir el barrio. Sí, yo diría que este edificio en particular
pues para mí es una escuela pues de cómo se vive en un condominio, cómo se vive en un departamento de 2 niveles, de 3 niveles, con las terrazas, con los pórticos en doble altura, con los mezanines, con, digamos, esta como fórmula de vivir en una especie como de casa apilada, ¿no? Y que después se vuelve pues, parte muy importante de mi trabajo. Es otro conjunto que hicimos. Síguele. Verán que en todos aparece el número de viviendas que se van haciendo y al final va a ser interesante para que vean los números. Luego, bueno, pues el 85 que modificó totalmente la percepción de nosotros y ese fue el momento terremoto estelar para mí porque yo decidí participar en la reconstrucción de la ciudad, que aparece más adelante, en donde durante 6 meses trabajamos en la calle. No, si te vas más adelante. Sí, ahí está. Digamos, ahí. Es decir, con la reconstrucción, ya saben, al principio, bueno, pues vamos a hacer un nuevo conjunto a 1 hora de la ciudad. La gente que vivía en las calles del centro dijo, ni madre, nos quedamos aquí a ver cómo le hacen. Y bueno, pues fue una negociación social, escuchamos a la gente y si ustedes van 30 años después, este proyecto, algunas vecindades que en aquel entonces decían, yo viví en una vecindad y ahora vivo en un condominio horizontal, están mejor que hace 30 años. Sin embargo, bueno, pues la vecindad también ha sido otra de mis inspiraciones de la vivienda, ¿no? Esta manera de vivir colectiva que al ratito hablaremos de ella. Y luego, regrésate, me parece interesante porque este es un proyecto suburbano en donde no había más que para hacer la calle principal, en donde estaría el equipamiento y luego 3 barrios. Y la gente lo iría construyendo en el tiempo y entonces decidimos hacer, en lugar de hacer una cantidad de calles y lotecitos, decidimos hacer conjuntos con un jardín y los lavaderos al centro porque pues era todavía una visión rural un poco, o suburbana más bien. Luego Mario, Carlos Bresnaider y yo intentamos hacer una revista, logramos financiar 8 números y ahí quedaron. Pero fue muy interesante. O sea, todas estas cosas, eso es lo que es la pasión por la arquitectura y la ciudad. O sea, es maravilloso. Y ahora, pues estamos hablando de Utópolis, con la pandemia llevamos 50 programas hablando de las distintas capas de la ciudad. Creo que es fascinante. Digo, de esta yo diría que esta es mi primera obra ya, digamos, en la que me toca vivir siendo arquitecto. Es una obra del despacho de mi papá, de Luis, él y sus socios. La casa que fue su oficina, una puesta en valor de una preexistencia catalogada, protegida por el INBA. Sí. Exacto, ese era su despacho, el de la foto del lado izquierdo, y pues eso inspira eventualmente mi trabajo y pues unos cuantos años después yo estoy haciendo y ha sido parte de mi trabajo el restaurar algunas de estas casas, el intervenirlas, el convertirlas en otra cosa, generalmente siempre en vivienda, ¿no? Aunque han sido también otros tipos de proyectos, estos reciclajes. Y un poco aquí hay 2 imágenes, lo de la charla que comenté con Mario Pani hace rato, y pues otro evento con pues, una generación de arquitectos que es mi generación, un grupo donde todos somos amigos y estamos ahí en la batalla cotidiana. Y todos buenos arquitectos, entrones. Yo entré a la Facultad de Arquitectura en 1991, fui en búsqueda del maestro Humberto Ricalde, que daba clase ahí, no tanto fui a claro, tenía que ir a la UNAM, pero lo importante también era ir a buscar al maestro, ¿no? Y yo ahí diría que siempre hay un maestro, que es el que hay que ir a buscar, y ese pues puede estar en cualquier escuela. Me tocó a mí en la UNAM, y pues obviamente es un maestro que me tocó y me cambió la vida, ¿no? Y como parte, digamos, de mi trabajo, ya saliéndome un poquito de la escuela y empezando a trabajar, me casé joven y tenía ya que empezar a traer dinero a la casa y demás, pues fue a trabajar en estas casitas que estaba diseñando Luis Sánchez Renero y que posteriormente pues influencian también mucho mi trabajo, ¿no? Entonces ahí está mi título, ahí tercer título de la UNAM. Y los 3 mención honorífica, Y aquí en proceso con mi socio original del primer edificio que hicimos en la Condesa, en donde tomamos
la decisión de ser promotores y arquitectos, una decisión que me ha llevado hasta donde estoy y de la cual hablaré un poquito más adelante, pero que me ha dado también muchas cosas muy buenas. Ahí en esta oficina de Sánchez Arquitectos estuvimos Waldo y yo incubados, si es que se le puede llamar eso, porque era una especie de, éramos una célula dentro de la oficina de mi papá y eventualmente de ahí salimos y empezamos a hacer nuestras cosas. Pero de esta casa diría yo que es otra vez esta idea como del reciclaje de una casa hermosa, incorporación de la primera crujía, agregar un patio con luz y luego una arquitectura contemporánea y un diálogo entre ellas, ¿no? Creo que eso que menciona Javier es importante. Nunca hemos trabajado de arquitectos en la misma oficina. Ese respeto, digo, a mí no me tocó con mi padre, pues se me murió en el camino, pero yo dije, pues tú allá, yo acá, y cada quien, y nos vemos a tomar tequila y hablar de fútbol. No le vamos al Cruz Azul, pero sí a los Pumas. Hay otros que sí le van a los... Nos dio mucho gusto que ganara el Cruz Azul, por supuesto, pero eso ha sido parte de nuestro andamiaje familiar y yo creo que ha sido fantástico, ¿no? Así es. Y bueno, pues obviamente yo brinqué, digamos, de esa oficina con esa maqueta que ven aquí, en proceso, a construir este edificio, empezar a aprender a construir. A partir de esto, pues he tenido la fortuna varias veces ya de poder ensamblar conjuntos urbanos a partir de proyectos pequeños, independientes entre sí, que se van articulando a través de la creación de un corazón de manzana, en donde pues hay una apuesta, digamos, mía de ir ensamblando estos conjuntos y eventualmente pues lograr que la ciudad se hable, ¿no? O sea, más allá de las fronteras que implican los lotes legales, ver cómo podemos compartir patios, cómo podemos compartir visuales, cómo podemos compartir lenguajes, volúmenes, en fin, o sea, como que la ciudad de México, más que ser parte de un reglamento totalitario, debe de ajustarse un poco a lo que ha ido sucediendo a lo largo de todas estas épocas, ¿no? Sí. Y entonces este corte a lo mejor les recuerda el corte de integración latinoamericana, que por ahí lo vieron, lo pasamos muy rápido, y estas viviendas de 3 niveles y de 2 niveles, y el patio común, y el patio de vecindad, y todas estas cosas, porque el patio de vecindad es este que se ve aquí, pues son las cosas que a mí me tocó aprender de estar viendo de lo que hablaba mi papá en su oficina, de lo que se hablaba en esas charlas. Pues mi interés en la arquitectura se volvió totalmente urbano, ¿no? Digamos que ahí es donde me toca. En este año, pues a mi padre lo nombran académico emérito de la Academia Nacional de Arquitectura y yo logro pues concluir una maestría en desarrollo de proyectos inmobiliarios como una herramienta que para él fue la planeación urbana, para mí fue el desarrollo inmobiliario, como para poderme aventar para adelante siempre con la idea de hacer arquitectura, ¿no? Como que las herramientas, pues en este caso sirven para un fin y ese ha sido en ese caso. Aquí debajo hay una fotografía bonita de un concurso que ganamos en 1998, que ahora viene un poquito más adelante, que es la Casa de las Ajaracas, que pues, toca una serie de coyunturas políticas desafortunadas que no permitieron que se construyera este proyecto que ganamos en un concurso nacional. Fue para nosotros un gran mérito, pues éramos estos chavitos que ven aquí en esta fotografía. Y bueno, pues esa se la debemos a los políticos en turno, no los voy a mencionar, pero gracias a ellos no se construyó. Y bueno, acá ya se empiezan a pues, establecer, pues digamos, trabajos paralelos, porque estamos trabajando en la misma ciudad al mismo tiempo nosotros dos, ¿no? Sí, aquí después de la experiencia maravillosa de la reconstrucción, la arquitectura social tomó un giro diferente, no nos volvieron a hablar y de repente un día nos invitaron a hacer un proyecto y les propusimos una cosa y dijeron, bueno, pero eso va a ser más caro que lo que estamos haciendo. Y los mismos financieros, cuando vieron este proyecto, dijeron, pues esto es más caro que el que estamos entregando ahorita y para fortuna nuestra y para sorpresa de ellos, este proyecto resultó más barato. Desgraciadamente, Demet, se volvieron locos los dueños y desaprovecharon una beta maravillosa. Les comento esto porque sí es importante. El proyecto era de 4 pisos. Entonces alguien dijo, oye, métele 3 pisos más, pon un elevador y olvídate ya de hablarle al arquitecto Sánchez porque da mucha lata.
y ahí están construidos unas cosas horribles de 7 pisos, que desde luego yo no tuve nada que ver. Pues sí, la codicia. Pero creo que el hito es que el Infonavit se vuelve totalmente financiero, ya no es el promotor de los proyectos de vivienda, cae en la cancha de los financieros también y desarrolladores que pues poco interés tienen muchos de ellos en la arquitectura, ¿no? Ya hablé del conjunto Veracruz, pero aquí vale la pena mencionar que a mi padre le toca la fortuna de volver a trabajar en Ciudad Universitaria, haciendo la torre del Instituto de Ingeniería de la UNAM y pues teniendo pues una posibilidad de hacer un homenaje, ¿no?, a esa cubierta. A ese trabajo de mi padre. Y entonces aquí Luis Sánchez Renero y Gustavo López se escupieron la mano y sacaron un concepto muy bueno. Luis estuvo metidísimo y Gustavo es el hombre que más protege y cuida un proyecto. O sea, el cuate es inamovible. Esto dice así el plano y no se mueve. Y sí, entonces es admirable esa fortaleza. Y entonces sí es un gran proyecto, un gran prestigio, porque se han hecho muchas cosas en la otra parte de Ciudad Universitaria que son una vergüenza. Y aquí nos tocó la necesidad de hacerlo en el campus original, en donde no podíamos tocar un árbol, no podíamos movernos más de los 1,000 metros cuadrados que teníamos, y además abajo estaba el túnel de vientos de los experimentos de la ingeniería. Entonces, con muchas restricciones se hizo un gran proyecto. Sí, una magna obra, ¿no? Una celebración. Sí. Y luego acá pues, me toca a mí construir el edificio de Avenida México 39, en donde pues, ha vivido mi padre desde el año 2004. Sí, desde el inicio. Ahí está el proyecto del lado derecho, lo que hace Javier, y el departamento que hago yo, en donde, pues, hijo, Ana y yo hemos sido inmensamente felices. Y ahora a Lorenza, mi hija, se le encarga que intervenga ese patio y que le meta amor y paisaje, ¿no? Entonces, pues un poco aquí, en mi caso, pues como hablábamos hace rato, la recuperación de algunas casas de la colonia Roma, la idea de la vivienda en una vecindad, la idea de los patios comunitarios y de entender que la ciudad pues no termina, digamos, en la puerta del condominio, sino que puede meterse dentro de un condominio y acompañarte hasta la puerta de tu casa, ¿no? Y entonces se generan estos espacios que son público-privados, en donde de pronto, pues, la ciudad entra, ¿no? Y se hacen estos callejones. Siempre ha sido algo que me ha interesado, por supuesto, mantener la vegetación existente, mantener el patrimonio existente, trabajar con lo que hay, reciclar, agregarle un poco. El Condesa DF es un ejemplo similar, en donde un edificio de 1929 pues deja, digamos, de funcionar en algún momento como vivienda, se convierte en una bodega de muebles, imagínense, en la Condesa, esto sucedió, y hoy es un hotel que tiene ya pues, 17 años de haberse inaugurado, que pues para mí es como una segunda casa, y que pues trae una lógica, digamos, de una preservación de la crujía exterior, de una intervención fuerte en el interior para generar un patio que pues es el lugar del hotel en donde pues, sucede, digamos, esta suerte como de vida hermosa en donde compartes con un grupo que está temporalmente en un espacio, ¿no? Y bueno, pues una obra de gran proyección internacional en mi caso. Siguiendo con esa misma idea del reciclaje, pues un viejo almacén con una estructura hermosa, diseñado como almacén, pero pues con una retícula de ejes a cada 5 metros, con muros de ladrillo, con columnas de concreto muy bien coladas y demás. Decidimos convertirlo en viviendas a partir de la construcción de un patio de vecindad otra vez dentro de un edificio, a partir de una demolición, y a partir de eso se construye este espacio que otra vez es como siempre esta filosofía de que la vivienda, digamos, lo que hace es articular a una comunidad que vive en ella, y para eso se necesitan estos espacios, ¿no? En el año 2006 me invitan a participar en la Bienal de Venecia, meter un pequeño proyecto, buscaban proyectos de vivienda social. Yo les dije, bueno, pues no sé si les sirva mucho esto trae 6 viviendas y un local comercial, pero pues se los doy. Y resulta que pues es un proyecto que se lleva el León de Oro en la Bienal de Arquitectura en Venecia, y se vuelve una cosa gigante para mí, ¿no? En 2006.
posteriormente se construye este edificio y es una vecindad hermosa que tuvimos la oportunidad de trabajar con los que ahí vivían en el momento que se trasladan y luego regresan. Entonces se convirtieron en nuestros clientes. Un proceso muy bonito, ¿no? Yo tengo y he tenido de alguna manera un par de organizaciones desde las cuales pues, hacemos arquitectura. Una de ellas es la plataforma del taller de arquitectura, en donde Aisha Ballesteros y Benedict Falbush y Irving Torres son mis socios queridos, mis colaboradores, mis cómplices. Y otra en donde con Santiago Sánchez y con Álvaro Becker hemos construido también una empresa promotora de proyectos inmobiliarios, en donde ha habido siempre un vínculo desde la arquitectura hacia lo inmobiliario y hacia la ciudad, ¿no? Acá me regreso a esa foto pues de una oficina de mi padre años atrás, en 1969, yo llego a ocupar un espacio cercano ahí en el 2007, ¿no? Que son cosas curiosas. En un edificio de Ramón Torres fantástico, por cierto. Ramón Torres, que fue el director de mi escuela cuando yo me recibí, fue mi sinodal y bueno, pues maravilloso personaje. Y luego a mí me invitan a ser el curador del Pabellón de México en la Bienal de Venecia en el 2008. Armo un equipo, un colectivo de arquitectos a los que invito a hacer proyectos sobre la vivienda. Se trata de hacer proyectos de inclusión dentro de la ciudad, de reciclaje y demás, pero apostándole más a la vivienda dentro de la ciudad que a estas grandes obras fuera de la ciudad que no han hecho ciudad, ¿no? Y luego pues aquí estamos con... Otra vez, mi padre siempre en esta reiteración, ¿no? de la vivienda económica, de cómo ensamblar eso dentro de la ciudad, a veces para un fondo como el Fobiste o en este caso es para el INVI. Y en mi caso, pues yo sigo haciendo también a la par, pues reiterando estos proyectos de la Colonia Condesa. En el 2010 se me ocurre una aventura y con Irving Torres abrimos una oficina en Lima, Perú. Eso hace 10 años, 11 años que estamos allá. Digamos que, bueno, ahí está, se completa el proyecto de la Bienal de Venecia de Brasil 44. Y luego, pues yo, lo de siempre, estudiar los barrios y cómo pueden ser mejores en términos de oportunidades y cómo tienen que ser mezclados y tienen que ser heterogéneos y tiene que haber densidad y tiene que haber tolerancia y tiene que haber talento y mezcla, y esa ha sido nuestra vida y en eso estamos. Este es lo de Brasil, que hace ratito les platiqué. La parte interesante es también la relación social con los habitantes de ese proyecto. Luego, un poco más adelante, pues con José Castillo y Saidi Springal hacemos el Centro Cultural de España. O sea, son como hitos, quizá, como decía mi papá en esta saga. Mi padre lo nombran presidente de la Junta de Honor del Colegio de Arquitectos. Y bueno, aquí de pronto sí tenemos la posibilidad de a veces colaborar. Hemos hecho muchos intentos, a veces no se nos han dado, la mayoría. Hoy tenemos 3 posibilidades, que ojalá alguna se dé. Pues nos vamos un poco acercando a la era actual. Sí, programa, es decir, el Infonavit con Carlos Cedillo intenta retomar a los arquitectos como participantes y protagonistas y hacemos una serie de ejercicios interesantes que ahí están y que podrán ser retomados más adelante. Estos son ejercicios de densidad. Nosotros con Aisha ganamos este concurso en Cuernavaca, que ha sido otro de los grandes momentos de nuestra vida profesional. Como también pues, la cátedra mariscal, que pues por un lado yo como estudiante estuve en la plática de mi padre cuando estaba yo en la escuela en 93, y luego a mí me invitan pues algunos años después a dar también la cátedra, ¿no? Reeditamos la vivienda, la cartilla de la vivienda en homenaje a mi padre a los 100 años de haber nacido, en donde pues ya obviamente es un documento de un México optimista, rural, que estaba empezando a hacerse urbano, y bueno, ahí está. Es una cartilla que sigue siendo válida para muchas cosas. Para mí, pues también me aviento un poco a hacer un estudio y un análisis sobre la vivienda, siempre adentro de la ciudad y un poco, pues obviamente con toda esta inspiración y antecedente, ¿no? El Condesa DF, pues algunos años después, como 11 años después, nos empieza a regresar algunas posibilidades de hacer otros hoteles, el hotel de Cape en Los Cabos, un hotel importante, otra vez un hito en mi carrera, y el Carlota, que fue una diversión absoluta hacerlo a partir del reciclaje de un edificio que había sido reciclado
y a lo mejor hasta transgredido con esa fachada horrenda de vidrio espejo que le pusieron en los 90s y que decidí mantener. Entonces ahí pueden ver un poco cómo también para mí ha sido como muy divertido trabajar con preexistencias, ¿no? Y cómo las asumes y te quitas muchos de los temas, porque finalmente tienes que decir que esa parte pues ya estaba de alguna forma y cómo juegas con eso, ¿no? En este proyecto de María Rivera, que es el conjunto de más viviendas que a mí me ha tocado hacer, por ahí vieron en la charla, no sé, en Jardín Balbuena había 10,000 viviendas. Sí. Entonces, bueno, pero 250 viviendas en una manzana en Santa María de la Ribera, y me pareció interesante luego entrevistar y saber de dónde venía la gente que compraba, porque se habla de la gentrificación, pero me interesaba saber que aquí nosotros estábamos jalando gente a que viviera de fuera de la ciudad adentro de la ciudad. Conjunto duro, digamos, cuando uno lo ve en un plan urbano como ese. Sin embargo, pues cuando ya uno baja a la realidad, pues hay una preexistencia, hay unos árboles, hay una parte donde hay dos pisos de estacionamiento y donde hay edificios y un conjunto de edificios que empiezan a entrelazarse. No, esa es una joya de proyecto. Es una joya. Esto es interesante porque pues es como, de pronto me toca a mí trabajar en un edificio de Pepe Crechel, un edificio maravilloso en la esquina de Insurgentes y Aguascalientes. Pues resulta que tuvimos que pilotearlo de nuevo, reestructurarlo y demás, y ahí está, y fue bonito hablar con su hijo y de alguna manera decirle, oye, vamos a rescatar este inmueble de tu jefe. No, además déjame decirte una cosa, si no han hecho eso, en el 2017. Temblor del 2017 se hubiera caído. Por supuesto. Entonces, es cuando dices, hay que rescatar las cosas que valen la pena y siempre será mejor que empezar de nuevo. Llegamos justo a tiempo, digamos. Justo a tiempo. Es otro proyecto de densidad para el Infonavit que hicimos. Y pues, igual seguimos en la idea de la línea. O sea, siempre estos proyectos de la ciudad, ahí se van, ahí van, ¿no? Ahí están unos proyectitos de departamentos ahora de 60 metros, mientras Javier le toca hacer el Museo Soriano, que es lo que es el jardín, es una joya también. El jardín es un regalo, ¿no? A nosotros nos pidieron un museo y nosotros dijimos, ok, pero el museo le trae un regalo a la ciudad de Cuernavaca de un jardín público y pues eso es lo que nos emocionó del proyecto, digamos. Sin duda. Y entonces el proyecto es un pretexto para construir un jardín público, para crear un lugar en donde la gente atraviese cotidianamente y se encuentren y festejen y vamos, además ahí está el museo, cosa que me parece maravillosa. Acaba de estar ahí nuevamente Marek Keller, que fue pues, clave en este proceso y pues, muy contentos de saber que el Museo Soriano ahí está, da mucho de qué hablar. Esta casita, vienen unas fotos muy, muy lindas de la casita que hizo mi padre en el 2019, ahora las verán, y otra recuperación de otro edificio convertido en hotel, un condominio de oficinas convertido en hotel en el centro, a una cuadra del Zócalo. Sí. Muy linda casita, como parte de este programa que traía Carlos Cedillo, de las viviendas. Y bueno, pues también me tocó hacer un hotel. Qué divertido. Muy divertido. Y bueno, pues el conjunto Juan de la Barrera, que pues ha sido, es motivo de escribir un libro, eventualmente lo voy a hacer. Y esta casa en Temascaltepec, que pues para mí me abre como un nuevo horizonte de proyectos que tienen una responsabilidad adicional con el medio ambiente. Aquí una foto del hotel que acaba de terminar mi papá. Pues ahora sí que en espera de que vuelva a ver. Ya, ahí va. Una obra importante también, construida durante la pandemia, con todo lo que eso implica. Sí, con todo lo que eso implica. Con un techo jardín en honor al maestro Corvo. Sin duda. Esta casita que la hice y la disfruté y la compartí con Rob Hutchison, un gran amigo que ama este país, un gringo que ama este país en serio, y al que le dije, pues órale, vente y hagamos una casa ahora sí que para mí. Entonces yo juego de cliente y de arquitecto y es difícil, ¿verdad? Fue muy divertido, la verdad, trabajar en esto. Y Lorenia era la jefa de espadas. Nos ha llevado a pensar mucho en el agua, ¿no? El agua es el gran tema, es el gran reto. Estamos hechos de agua, sin agua no hay nada, y creo que pues ahí es donde, por ejemplo, este edificio hace un homenaje al agua, hace un homenaje a la relación del hombre con el agua, con los baños, el temazcal, ¿no? El baño del Inca, el sauna, las termas en Roma, el hammam, en fin, ¿no? El onsen en Japón. El impluvium.
Exacto, y el impluvim, ¿no? El celebrar la lluvia, ¿no? Exacto. Tlaloc, pues... Exacto, ahí está. Muy importante. No, bueno, yo cada vez que llueve en la Ciudad de México aplaudo. Exacto. Algún día volverá a ser lagos y ríos. Y aquí el conjunto, es inevitable. Conjunto Juan de la Barrera comparado con el conjunto Veracruz es la misma tesis, hecha pues 20 años después. 20 años después. Casi nos quiebra, pero ahí vamos porque es muy difícil ya construir en esta ciudad. Esta ciudad ya no se deja, la política no nos ayuda, de hecho nos estorba todo el tiempo. Y pues tristemente, pues hacer estos conjuntos en donde de pronto uno puede generar espacio público y reciclar inmuebles y reciclar árboles y agregar densidad y demás, pues cada vez se vuelve más inviable en esta ciudad, tristemente. Bueno, pero hay que seguir dando la lucha. Siempre habrá tiempos mejores y siempre hay que ser optimista y estar dispuesto a entrar. Este es el análisis. Finalmente, mi padre se lleva 11,316 viviendas, yo 5,400, Javier 1,200. Pues son algunas, ¿eh? No, sí, pero yo siempre, bueno, obviamente son también diferentes Méxicos. Sí, muy diferentes Méxicos. Hoy pienso que más vale muchos arquitectos que hagan de a 10 en 10 cada uno. Estoy de acuerdo contigo. Que esos y que sea en el barrio. Ajá, mucho mejor hacer edificios de 4 pisos, de 5 pisos, muchos, en lugar de conjuntos de 10,000 viviendas, que es el crimen más grande que hemos cometido en esto de la vivienda, que parecemos chapulines, a veces vamos para adelante y a veces para atrás. Es interesante esta gráfica porque habla justo de eso, ¿no? La mancha urbana y la población, y luego la población y la mancha urbana. Ve nomás el desperdicio, ¿no? Y la densidad que se tenía antes, y el precio de la vivienda, y la densidad que se tiene. No, y ahora el problema es que... el precio de la vivienda, ¿no? Pues sí, la vivienda más barata en México la vivienda social anda cerca de 3 millones. Así no puede, no puede ser. Bueno, yo justo es lo que decía, ¿no? Es más fácil y mejor, yo creo, 500 proyectos de 10 viviendas cada uno para construir 5,000, que 10 proyectos con 500 para construir el mismo resultado, ¿no? Y lo que yo digo, la mejor ciudad del mundo es la que te ofrece de todo para todos. Estamos muy lejos, pero podemos hacerlo, podemos irlo logrando por barrios, por células. Pues creo que es la plática. Muchas gracias y estamos abiertos a las preguntas y trataremos de respondérselas. Muy buenas tardes a todos. La primera pregunta, ¿qué les ha ayudado a inspirarse en sus diseños y crear un conjunto? ¿Viajar? Bueno, desde luego, es decir, yo creo que el mejor dinero gastado es los viajes. Yo todo lo que les he enseñado a mis hijos es el gusto por la vida, el savoir-faire, y efectivamente a veces me decían, oye, caray, nada más haces viajes, vas a ver edificios. Bueno, le digo, edificios y la comida y el martini y el negroni. Imagínate que yo fuera dentista, los llevaría a ver puras bocas, ¿no? Entonces, sí, definitivamente la cultura, el arquitecto tiene que aspirar a ser un hombre culto. Y en ese hay que gastar todo el dinero. No compren pantalones ni pendejadas. Gasten, ahorren para ir a ver a su arquitecto o su edificio y vivan la ciudad. Sí, yo incluso nomás agregaría que en donde sea hay arquitectura y en donde sea también no hay arquitectura. Y hay que saber distinguir la diferencia entre las dos. Y pues ustedes recorran, caminen, critiquen, no se queden con la imagen de las revistas, porque las revistas pues obviamente muestran solo una parte, ¿no? Es importante ir a vivirlo. Muchas gracias. ¿Qué futuro ven para la vivienda urbana? Pues la vivienda urbana es la sangre de la ciudad. Yo te diría, sin eso no hay ciudad. Entonces, más bien, ¿qué futuro vemos para la ciudad sin la vivienda urbana? Ninguno. Yo pienso que justamente hoy lo que tenemos que hacer es dejar de cuestionarnos por qué vivimos en ciudades y más bien mejorar nuestras ciudades para vivir mejor en ellas. Porque hoy obviamente está la disyuntiva de mejor vámonos a otro lado. Yo creo que se vale pensar de las dos formas. Lo que no se vale es descalificar una, ¿no? Y creo que la ciudad merece que nos regresemos a pensarla, que veamos qué hay que hacer para vivir mejor en ella, que no nos dejemos de los políticos que creen que la van a controlar con no dar licencias y con otras tonterías que se inventan,
y que a partir de que tengamos un acuerdo de lo que queremos como ciudadanos, peleemos por construir una ciudad hermosa, ¿no? Yo vivo feliz en esta ciudad y creo que es un privilegio vivir en esta Ciudad de México. Sí, es una de las grandes ciudades del mundo. Sí, hay pocas ciudades que te ofrezcan tal emoción y tal, digo, es una ciudad múltiple, muchas ciudades, pero definitivamente lo que ofrece ahora, después de la pandemia, es cómo reinterpretar el espacio abierto, cómo eliminar calles absurdas, cómo convertirlo más peatonal, cómo escuchar a tu vecino, al otro, cómo entender que podemos vivir. Es decir, el ideal sería que pueda resolver el 90% caminando o en bicicleta o en un pequeño trayecto. Y si eso no se puede, pues hay que intentar acercar la relación trabajo o casa. Y yo creo que pues, un 20% de la población ya lo va a lograr porque está en una situación de privilegio con todas estas herramientas que existen. Y sin duda, lo más maravilloso es, como yo lo experimenté en la renovación, en la reconstrucción, ok, yo no me muevo de mi calle de San Antonio de Omatlán, me moví del número 3 al número 15 porque cambiaron, y eso pasa. La ciudad tiene que ser, la vivienda tiene que ser flexible y como la canción de que se hace grandota y se hace chiquita dependiendo de las necesidades. Muchas gracias. Arquitecto, usted vivió la época de su padre y ahora la de su hijo. ¿Diría que la arquitectura que se hace hoy es mejor? Yo diría que sí, que definitivamente la arquitectura mexicana de los 40s y 50s es gloriosa. El ejemplo de Ciudad Universitaria no lo hemos podido repetir. Sin embargo, en los 70s hubo una arquitectura malísima. Una gran cantidad de edificios que afean la Condesa son producto de estas absurdas normas de, pues como la calle tiene tanto, puedo hacer un edificio de 40 metros al lado de una casa. Y de alguna manera el sismo vino a trastocar eso y empezamos a entender que más vale tener perfiles más adecuados. Y yo sí creo que la arquitectura mexicana ahorita sí está pasando por un momento estelar. Hay muchos protagonistas buenos, comprometidos, ¿no? Fantoches, o sea, arquitectos que quieren ayudar a que la trama y la gama de la ciudad sea esa cobija en donde todos habitamos, que nos podamos poner la arquitectura y nos sentamos a gusto. Y sí creo que hay es decir, a mí me tocó decir, yo dejé de ser el hijo del arquitecto a papá del arquitecto, y en ese trayecto, siendo arquitecto, me ha tocado ver y apreciar cosas buenas y cosas malas, y cosas más buenas ahora. Hay que darle su tiempo al tiempo. Exacto. Yo creo que la arquitectura pues, tiene que pasar la prueba del tiempo. Sin duda. Gracias. ¿Cuál es su idea sobre el concepto de vacío en la arquitectura? ¿Y cuál consideran uno de los mayores aprendizajes que descubrieron con el maestro Ricalde? Enhorabuena por la charla. ¿El concepto de qué dijiste, perdón? Vacío. Vacío. A ver. Mira, yo el vacío lo podría hablar en la ciudad, pues desde el fondo figura, desde pues, lo construido y lo no construido, ¿no? Y podríamos decir que los espacios vacíos son los que articulan la ciudad, ¿no? Porque justamente es lo que va tejiendo la relación entre lo construido, o no, pero es ahí donde está, creo, la clave, ¿no? Cómo ver la ciudad también a esa escala, ¿no? Desde, digamos, como desde la trama urbana, ¿no? Yo creo que esa es la clave, o sea, el diseño urbano, el espacio público, es como la arquitectura, como la casa sin techo. Y eso tenemos que pensar que en la calle, en la banqueta, tiene que haber lugares para reunir, en donde haya esa cosa que lo hace agradable. ¿Por qué es agradable caminar una calle en donde sientes la textura del piso? Porque eso es lo que tenemos que pensar. No se vale que la gente diga, pues, todo es para adentro, nada más para mi casa. Javier dice una cosa que yo le he adoptado.
cualquier edificio que hagas, tienes que darle algo a la ciudad. Y me parece que ese es un buen principio urbano. Sí, en la planta baja está la arquitectura de los grandes edificios. Sin duda. Muchas gracias. Arquitecto Javier, un diseño que no sea tuyo y te emocione, ¿qué ves en el futuro arquitectónico en México? Mira, me emociona la posibilidad del paisaje. Eso me emociona la posibilidad de reciclaje. Creo que gastamos mucha energía y mucho tiempo en como construir nuevo, porque pues, siempre queremos eso, y creo que hay oportunidades enormes en el reciclaje. A mí es algo que además pues me parece que establece un diálogo en donde estás hablando desde dos épocas, a lo mejor tratas como de hacer esta negociación, ¿no? Y a partir de un nuevo programa. Entonces, esos proyectos siempre me han parecido interesantes. Me interesan menos las aportaciones quizá escultóricas por sí mismas. Como que me interesa más el anonimato, me interesa más cuando un buen edificio desaparece en la ciudad y lo tienes casi que descubrir. Creo que es ahí, o sea, yo creo que la ciudad la hacemos todos, hay hitos, por supuesto, hay edificios que toman otro protagonismo, pero cuando el protagonismo es lo único que tiene un edificio, creo que ahí me interesa menos. Sí. Gracias. ¿Cómo piensan que la ciudad se vivirá en un futuro? Pues va a ser una parte virtual, una parte real. Yo creo que el trato que vas a tener con tu círculo cercano va a ser de abrazo y de beso, y en donde estés en lugares donde no estés muy consciente de quiénes están y demás, tendrás que tener una prudencia y manejarte de otra manera. O sea, es un hecho que los webinars y todas estas cosas, pues tienen que progresar para que esté al alcance de todo mundo. Sí me preocupa la educación de los niños. O sea, yo creo que los niños han sufrido, y los papás, con este mundo virtual. O sea, ellos no están acostumbrados a eso, no saben para qué tenemos el tapabocas y no saben que no pueden salir a la calle a jugar, ¿no? Y entonces tenemos que repensar sociológicamente a la ciudad. Pero sigo pensando que la ciudad es el bien común mejor que nos hemos creado. Y hay que cuidarlo y mejorarlo. Muchísimas gracias. Tenemos muchas preguntas y vamos a cerrar con un comentario del arquitecto Alexandre Lenoir. Muy buena plática y obras. Felicidades a los dos. Muchas gracias. Gracias. Yo creo que con esto cerramos. No vamos a alcanzar a completar, a poder responder todas las preguntas que nos hicieron. Se las haremos llegar como quiera. Y tenemos maravillosos comentarios. Excelentes arquitectos, gran trayectoria. Felicidades por la trayectoria. Muchas gracias, excelente plática, me encantó, o sea, hay muchísimos de estos. Entonces, pues, muchas gracias. Para los que no somos arquitectos, esta es una manera de ver la arquitectura tan fresca, en donde se está buscando el bien de la gente, ¿no? No necesariamente perpetuarse en la historia, pero buscar, cuando hablan ustedes de estas zonas, de este concepto de vecindad en el sentido hermoso de la palabra, de cómo convivir, es increíble. Entonces, como decía, para los que no somos arquitectos, de repente llegar a un lugar y decir, esto se siente bien, ahí es donde yo creo que hay arquitectura como debe de ser. Entonces, muchísimas gracias, encantados de que estuvieran con nosotros. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron, que nos hicieron el favor de estar aquí. Y sí, otras de las preguntas es, ¿vamos a poder contar con la plática? Sí, vamos a poder contar con ella, se las haremos llegar con mucho gusto. No, hombre, placer estar aquí, compartir con mi jefe, con ustedes. Esa palabra me gusta, me dicen chief,
creo que sí me lo he ganado. Muchas gracias. Fue un placer. Gracias. Encantados, encantados. Entonces, pues nos vemos en la próxima y que tengan muy